¿Qué tal? Los saluda su amigo Adolfo Tenagua. El día de hoy, a través de esta plataforma digital, tenemos la oportunidad de tener una entrevista más. El día de hoy nos abre las puertas de la oficina y tenemos el gusto de saludar a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bienvenido. Oiga, senadora, la hemos visto activa, siempre cercana al pueblo, siempre platicando con la gente. La vemos más involucrada con el ciudadano más que con el sector político, pero bueno, hablando precisamente de esa parte, quisiera preguntarle, y es la duda que existe, ¿por qué la gente confía o por qué debe de confiar en el proyecto de Ana Lilia Rivera? Primero, siempre he estado cerca de la gente, siempre. Tengo casi 30 años luchando a ras de suelo. Eso a mí me da el conocimiento, la sensibilidad, el respeto, el cariño de mucha gente que a lo largo de todos estos años ha identificado quién soy, cómo soy, la congruencia entre lo que se dice, se hace, se siente y se piensa. Para mí es la única manera de ser feliz. Y esa congruencia no se ve de un día a otro, es toda una vida. Eso es lo que genera confianza. Entonces, el trabajo en el territorio, que es siempre escuchar, siempre escuchar, siempre escuchar. El venir del pueblo, que me hace además ser muy empática con el dolor, con los anhelos, con las ilusiones, con las tristezas de mi pueblo, pues me hace muy cercana a la gente. Yo no tengo que fingir, yo la amo, yo amo a mi pueblo. Yo no tengo que ir a preguntarles qué les hace falta. Yo sé lo que nos hace falta, pero hay que escuchar, porque nadie mejor que el pueblo sabe cómo resolver sus problemas. Entonces, esa cercanía, ese respeto, ese escuchar, ese caminar durante tantos años, el que me han visto que durante toda mi vida he sido una mujer con principios ideales, con una raíz profunda a la izquierda, que es donde se toman decisiones progresistas, donde se lucha contra la desigualdad, donde la posición política es la transformación profunda en contra de una visión económica y política de apoyar solo a las minorías en las que nunca estaré de acuerdo, pues me hace ser un personaje cercano a las mayorías. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué el proyecto de Ana Lilia hoy genera una gran confianza? Porque la gente sabe que pertenezco a ellos y que mis decisiones siempre van a ser tomadas desde las necesidades de las mayorías. Entonces, represento a esas mayorías. Y para mí esa es la satisfacción más grande, ¿no? Independientemente del gran movimiento de transformación en el que creo, del que he sido parte en su construcción, este movimiento de regeneración nacional, que me queda claro que tiene que profundizarse, que tiene que avanzar más, que ese es algo muy importante también para mí, que hacer político. Lo más importante de lo que yo represento en el estado de Tlaxcala es que soy una mujer del pueblo, que representa las aspiraciones del pueblo y que sabe cómo conducir las decisiones que nos permitan ayudar a las minorías, y eso lo sabe la gente. Senadora, estamos a unos días, a poco tiempo después de que se realizó el registro ya formal dentro del proceso interno de Morena. Quisiéramos preguntarle, y sobre todo hacer mención, es importante mantenerse dentro de los lineamientos que establece el proceso interno, que establece el partido. Lo digo porque de repente hay pues ya inconformidades de algunos personajes que se han adelantado mucho, pero creo que, como se menciona, lo más importante es la congruencia. Sí, Morena tiene reglas para la participación política interna, y estas reglas las dio a conocer en un Consejo Nacional. No utilizar la infraestructura del gobierno del Estado, es decir, no se pueden meter funcionarios públicos, no se pueden utilizar recursos públicos económicos, no se puede utilizar a las instituciones, no se pueden utilizar recursos que no se justifica de dónde vienen, no se puede hacer una campaña ostentosa, espectaculares y muchas de las cosas que hemos visto. No se pueden utilizar medios.
Claro. de desinformación o de desprestigio en contra de alguien. En fin, las reglas ahí están dadas. Habrá quien las respete, habrá quien no. Pero recordemos que el Movimiento Regeneración Nacional es una filosofía política que lo que intenta cambiar son principalmente los principios éticos con los que se ha ejercido el poder. Entonces habrá quien no respete las reglas, porque esa es su filosofía de ejercicio del poder. Yo las respeto, porque yo sí me he formado en un movimiento en el que creo en congruencia. Por eso la congruencia cuesta tanto. Es no mentir, no robar, no traicionar la confianza de nuestro pueblo. Por eso mis principios, que son esos principios del movimiento de regeneración nacional, se encuentran en hacer del servicio público un servicio de la sociedad, el humanismo mexicano. ¿Qué es? Entender que el poder tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Qué más democrático hay que eso? Entonces, respetar los principios éticos del movimiento, respetar las reglas del movimiento, ejercer en tu vida cotidiana las acciones que el pueblo tendrá que definir cuando te conoces, si eres auténtico o no lo eres, pues es lo que va a definir en gran medida el resultado de confianza para las encuestas de este movimiento que ha abierto esta convocatoria para que los que aspiren a coordinar la defensa de los comités de la transformación y la soberanía nacional sean congruentes con el movimiento. De hecho, hoy las propias reglas del movimiento dicen: lo más importante no es que seas el más conocido, lo más importante es la buena opinión que tengan de ti los ciudadanos y la lealtad y compromiso en congruencia que tengas con los principios del movimiento. Entonces, deja de hacer un discurso, no robar, no mentir y no traicionar la confianza de la gente. Mira, senadora, precisamente hablando de la participación en el proceso interno, ¿usted cómo percibe esa competencia, llamémosla así? ¿Realmente es una competencia pareja? ¿O hay, pues digamos de alguna manera, hay preferidos dentro de este proceso donde se va a definir quién será el próximo coordinadora de la transformación de Tlaxcala? Bueno, primero hay que definir quién es la autoridad o el árbitro en esta competencia. El árbitro es el Comité Ejecutivo Nacional. No queda en manos del Comité Ejecutivo Estatal. Es el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que tiene dos instancias: la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas. Estas dos instancias son imparciales y eso es algo muy bueno para todos los estados, no solamente para Tlaxcala. No queda en manos de las autoridades locales, ni del gobierno local, ni del partido local. Bueno, esa es una parte. ¿Quién va a decidir? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el árbitro? La segunda es, ¿quién va a decidir? Lo va a decidir una encuesta que no va a ser comercial, porque hoy hay muchas encuestas. Hoy es una guerra de encuestas, pero sobre todo es el dinero que se le paga a estas encuestadoras, que muchas de estas encuestadoras terminan siendo quienes asesoran a los propios aspirantes a coordinar los comités de la Cuarta Transformación, no solo en Tlaxcala, sino en México. Nuestras autoridades del partido saben muy bien todo lo que está pasando dentro, y entonces las encuestas, quien las va a aplicar es la Comisión Nacional de Encuestas, con una encuesta que no es comercial, que es una encuesta que netamente responde a los intereses del movimiento. Entonces, esta encuesta va a tomar la decisión del pueblo. Entonces, quien va a decidir es el pueblo y el árbitro es el Comité Ejecutivo Nacional. La lucha está en la capacidad que se tenga de cercanía verdadera con el pueblo y de tener calidad moral
para que el pueblo, que hoy está más informado que nunca y está participando, yo ya siento esa efervescencia en el Estado, defina su destino libremente. Ahí es donde yo me quiero abocar. El árbitro y quien decide no es una institución, no es un órgano local de control. Pero lo que sí hay, y eso tendrá que definirlo también el propio pueblo, es que haya una justa crítica de quienes hemos respetado las reglas de participación política y quién no, porque ahí es donde está el desequilibrio. Yo no utilizo las instituciones, yo no utilizo el presupuesto público, yo no utilizo a los servidores públicos. Yo trabajo a ras de suelo y trabajo con el pueblo. Yo ni siquiera tengo en el estado de Tlaxcala cercanía con el partido que formé durante tantos años. He sido prácticamente borrada como enemiga de la institución local. Entonces, pues yo respeto, cada quien, el pueblo lo pondrá en su lugar. A mí me importa siempre hablar sobre lo que yo hago y los otros asumirán quienes no hayan respetado las reglas internas. Porque al final de cuentas el juez es un juez sabio y es el propio pueblo. Y nadie puede engañar al pueblo. Y tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Por eso todos los días mi energía, mi entusiasmo, mi alegría la desgasto viendo cómo organizamos más a nuestro pueblo. Y quien no tenga una responsabilidad frente al gran movimiento que hoy nos convoca a servirle con reglas específicas y prefiere violentar la ética hacia la que nosotros queremos llevar el ejercicio público, va a ser castigado por el propio pueblo. Oiga, senadora, precisamente en la política los tiempos parecieran largos, pero son muy cortos. Estamos a poco tiempo de que se defina quién será quien encabece las siglas del partido acá en el estado de Tlaxcala. Sin embargo, surge la pregunta o la duda de saber que nos vayamos a casos extremos y de que Ana Lilia no salga favorecida como la coordinadora. Entonces preguntarle, ¿estaría dispuesta a sumarse a quien quede y que sea precisamente vinculado a través del proceso que acaba de comentar ahorita? Bueno, nosotros cuando asumimos respetar las reglas de un proceso interno, porque ese es un proceso interpartidista y es importante que la gente lo identifique. En este momento, Morena lo que está buscando es a su coordinador o coordinadora para organizar los comités de la transformación. Es una función política interna, porque en este momento tenemos un embate, sobre todo que viene desde una fuerza extranjera, Estados Unidos, digo no todo el país, bien lo dice la presidenta, es una minoría, pero es una minoría con mucho poder económico, que hoy quiere detener la transformación de México y que está empezando a tener injerencia mediática y también a través de fuerzas conservadoras que en el Estado, que en México perdieron fueron sus privilegios, ¿no? Entonces, ahí es necesario salir a revivir el movimiento, es necesario reencontrarnos con el movimiento y el partido, es necesario volver a las causas, es necesario volver a los principios y defender lo que hemos logrado. Entonces, lo que el partido en este momento está buscando es a su coordinador de los comités de la transformación y que además ayuden a la defensa de la soberanía nacional. En este momento, esto es lo que se está buscando. Pasado los meses, probablemente, ¿verdad?, el partido ya enunciará los momentos en los que ya estemos en un proceso electoral para el cambio o las sucesiones de gobiernos en los diferentes estados. Entonces, en este momento, esto es lo que estamos nosotros peleando. Para nosotros, quienes estamos en este proceso
tan importante, es fundamental que la gente, que nuestro pueblo identifique por qué es tan importante no equivocarnos en a quién vamos a darle esta posición. El viejo régimen no es un partido político. El viejo régimen es una estructura de intereses de minorías nacionales y extranjeras, de corrupción, de impunidad, que se han aliado al poder económico, a la corrupción y que han dado impunidad para fortalecer esos intereses. Esta revolución son los intereses de las minorías que han saqueado los estados y nuestro país junto con extranjeros y las mayorías que tienen derecho a cambiar su destino. En esta revolución yo soy una revolucionaria y yo he venido a hacer el trabajo que me corresponde a mi estado. Las reglas están dadas. Me registré bajo las reglas de mi partido y he firmado que si no soy yo la favorecida, tengo que sujetarme a las reglas como lo hice en el 2021. En el 2021 participé también y entonces firmé mi conformidad con las reglas del juego del partido. Entonces, la efervescencia de la política, lo acaba de decir, ya se siente en Tlaxcala, en el estado, en los municipios, en las comunidades. ¿Cómo se ve Ana Lilia dentro de 2, 3 meses? ¿Cómo se ve activamente? Como me veo ahora, no descansando ni un día, trabajando mucho. Desde el año pasado, de enero a diciembre, hice en el 2025 1,050 asambleas informativas. Del día que la presidenta nos dijo salgan a la calle, a las plazas públicas, hablen sobre la defensa nacional, informen a la gente, defendamos nuestro proceso de transformación y sus logros, he realizado 40 y tantas asambleas. Pero además yo tengo muchas reuniones familiares, muchas. Es decirte que yo me reúno todos los días mínimo con 600 personas que están en su hogar recibiéndome. Entonces hago un trabajo todos los días. ¿Cómo me veo en 3 meses? Así, como te lo acabo de decir, yo soy una revolucionaria. Yo me veo formando ejércitos que les sirvan al movimiento de la Cuarta Transformación por convicción, defendiendo sus intereses, dispuestos a ponerse de pie y nunca más doblegarse por ninguna forma de fraude electoral, no más entrega de recursos a cambio de la voluntad de las personas, ni despensas, ni tinacos, ni calentadores, ni dinero en efectivo, dignidad por encima de cualquier situación. Y me veo también consolidando este gran ejército que sirva para respaldar a nuestra presidenta en este momento donde la unidad nacional se construye desde abajo, no se construye arriba. Arriba se construyen acuerdos de poder, abajo se construye la unidad de un movimiento revolucionario pacífico que vive México y que la presidenta necesita unificado. Entonces, entendiendo que, como ella bien lo dijo en un discurso hermosísimo hace 3 domingos en el Zócalo, podemos tener diferencias. Hay 3 cosas que deben marcar la altura de miras en este momento histórico, en donde yo me veo haciendo eso. Si lo que nos interesa a los actores políticos que hoy competimos dentro de Morena es el bienestar de la sociedad, habrá altura de miras y habrá unidad. Si no te interesa el interés de las mayorías, pues vamos a ver, ¿no? La segunda es, si los que estamos hoy dentro del movimiento lo entendemos y creemos en este cambio de régimen y sabemos que tenemos que defenderlo de las amenazas que pretende detenerlo y tenemos altura de miras, va a haber unidad. Y 3, aquí no importa si eres o no simpatizante de Morena, no importa el partido político en el que milites, si lo que te importa es que en México decidamos los mexicanos, que se respete nuestra soberanía y nuestro poder, que se respete nuestra independencia, nuestra libertad, estaremos de acuerdo en respaldar contundentemente a nuestra presidenta. Habrá altura de miras y habrá unidad.
Entonces yo me veo construyendo la unidad. Con los adversarios que hoy puedan no estar con nosotros o conmigo, con la sociedad que de otros partidos también ame a su país, y me veo haciendo un trabajo importante que aprendí a hacer en el Senado de la República. Malas en quienes han construido una imagen mía de una mujer radical. Yo nada más soy radical en una sola cosa, querido amigo. No tolero la corrupción. Y ahí no hay vuelta. Pero el diálogo permanente entre políticos de alto nivel debe ser. A mí nunca me van a ver difamando, calumniando, pagando campañas de desprestigio o tomando una tribuna para exacerbar con un lenguaje florido a alguien denostando. No. Por eso fui presidenta del Senado de la República. Por la altura de mi discurso y por la altura de mi conducta con todas las fuerzas políticas que encontraron en mí un puente, en un muro. Entonces, yo construyo, y eso es lo que yo quiero hacer, y así me veo en los próximos 3 meses, construyendo, construyendo y construyendo. Senadora, ya para cerrar, sabemos que hay mucha información que tenemos que platicar, pero ya será en otra próxima entrevista la que nos permita poder dialogar con usted. Senadora, un mensaje para los tlaxcaltecas. Hay quienes quieren conocer, saber la opinión, la voz de la senadora, precisamente por la efervescencia que ya se vive, pero es importante que sea la misma senadora pues, que les dé un mensaje a los tlaxcaltecas. A mi pueblo quiero decirles que este es nuestro momento. Es hoy, es ahora. México nos necesita, Tlaxcala nos necesita. Nosotros mismos como entes sociales necesitamos de todos. Es el momento de ponernos de pie, de no tener miedo. Decirle a todos los trabajadores, sobre todo de confianza, de honorarios, al servicio del Estado, que no es momento de tener miedo. También ustedes son pueblo y que siempre he respetado y respetaré los derechos de las personas, que entiendo la labor que todos nosotros hacemos para llevar a casa el alimento a nuestra familia y que no es momento de tener miedo, que es el momento de estrechar nuestras manos y tener confianza. No soy yo quien los violenta. No soy yo quien los amenaza, no soy yo quien les hace daño, soy yo quien les ofrece respeto y consideración siempre. Y siempre, como dice esa frase maravillosa, siempre los últimos tendrán algún día que ser los primeros. Y finalmente, a los jóvenes, a las jóvenes de mi querido estado, nos hacen falta, vivos, conscientes y decididos, luchando por su futuro. Así es de que los invito a que luchemos, a que entre todos y desde abajo no permitamos que nunca más a Tlaxcala lo sigan viendo como si fuéramos menos que otros. Así es de que les dejo ese mensaje y como lo dije hace unos días, tlaxcaltecas a grito de guerra. Yo estoy preparada, espero que ustedes también. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias por haber aceptado poder, sobre todo, platicar con el auditorio. Volvemos a insistir, hay varios temas que iremos tocando más adelante, mientras, como bien dice, hay que vivir lo que es el proceso interno y tienen tiempos diferentes para estar. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.